Buen día con todos. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Espero que la charla inicial haya sido de valor para ustedes. Y pues vamos a revisar hoy una sesión ya específicamente hablando sobre el futuro de la confianza digital. Una rápida recomendación para aquellos que no están tan familiarizados con la plataforma. Para ver mejor la presentación pueden dar clic en el cuadrito que tienen en la parte inferior de donde están viendo justamente la pantalla para ir a pantalla completa y pueden ver el detalle justamente de lo que vamos a compartir. Si tuvieran alguna pregunta, las pueden por favor dejar en la ventana de chat que tienen en la parte de Sessions y vamos a responder a sus consultas o sus dudas en la siguiente sesión. Ustedes luego van a poder tener la oportunidad de entrar a sesiones específicas de Q&A, donde vamos a poder justamente responder las dudas que nos dejen en el curso de la charla que vamos a dar. Bueno, como les comentaba, entonces, el propósito de la charla es hacer un poquito o dar un poquito de detalles sobre lo que nosotros vemos en IDC dentro de confianza digital. En IDC hemos venido evaluando, en realidad lo hemos venido haciendo desde varios años y con alguna particularidad desde el inicio de la pandemia, sobre cuáles son las prioridades de las organizaciones. Cuando miramos las diferentes prioridades que las organizaciones tienen, muchas de estas ya se encuentran enmarcadas dentro de lo que IDC denomina como Future of Enterprise o FOX, del cual también vamos a estar hablando de alguna manera o como parte de la conversación en la presentación. ¿Qué prioridades son las que nosotros estamos encontrando con respuestas o tasas de respuestas y ponderaciones importantes de quienes participaron en el estudio? Por supuesto, temas de transformación de espacios de trabajo, de ecosistemas digitales, de resiliencia de negocios, monetización de datos, la experiencia del usuario, la infraestructura digital, el desarrollo de software, los programas de conectividad y lo que nos ocupa en la charla de hoy, que es la confianza digital. Entonces, nosotros lo que vemos hoy en IDC, cómo entendemos estas respuestas que nos dan las organizaciones dentro de este análisis que hacemos en el marco del futuro de la organización, vemos pues a confianza digital o a los temas asociados a confianza digital como claves en los procesos justamente de generación de valor para las organizaciones. Pero, ¿cómo entendemos o cómo debemos entender confianza digital? Confianza digital está desarrollada, o el framework que IDC ha desarrollado está basado en tres grandes elementos. Estos tres grandes elementos son, el primero es la parte más fundacional, que tiene que ver con un pilar, con el primer pilar, que es la gestión del riesgo, el entendimiento del riesgo para la organización y la gestión del mismo. Con el siguiente elemento es el elemento más bien recurrente que está asociado a temas de justamente inversión, específicamente hablando en seguridad y en cumplimiento. Y el tercer elemento es la parte más estratégica que ya involucra temas de privacidad, temas de ética y temas de responsabilidad social que contribuyen de algún modo pues a crear valor para las organizaciones, a justamente darle un mayor peso a este nivel de confianza que puede existir entre la organización y sus socios de negocio o sus clientes. Entonces, vemos cómo el proceso de confianza digital se construye en etapas, de forma escalonada, con estos tres grandes elementos, con estos pilares que están directamente relacionados a estos grandes elementos y cuyos resultados también los podemos de alguna manera definir en tres grandes grupos, ¿no? La gobernanza bajo un perfil de confianza, un ecosistema también digital confiable y una estructura de negocios también pues confiable. Esto es lo que IDC propone en la conversación con los clientes sobre cómo entender la construcción de la confianza digital. Pero al final del día, ¿cómo la podemos resumir? Pues justamente confianza es la condición que permite justamente la toma de decisiones entre dos o más partes, pero bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Justamente un nivel de confianza, ¿sobre qué? Sobre el riesgo cuantificado y sobre una reputación preexistente entre los involucrados en una transacción, en un proceso mismo de negocio. Y la confianza digital se basa justamente en la creación de un impacto diferenciado en la generación
de revenue, un impacto diferenciado en ser más eficiente en el uso de los presupuestos y un impacto también diferenciado en cómo se crea valor pues, para los accionistas, para los inversionistas, quienes están justamente apostando por las organizaciones. ¿Cómo las organizaciones pueden implementar la confianza digital? Del mismo modo, como hemos hablado de pilares, hemos hablado de elementos de confianza digital, estos tres grandes elementos, el fundacional, el recurrente y el estratégico, hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta en cada uno de estos elementos. La conversación es bastante larga, pero para efectos de tiempo tratamos de resumirlos en los puntos más importantes. Cuando hablamos de la parte fundacional, que está relacionado a la identificación y a la gestión de riesgo, hablamos justamente de identificar los activos críticos de la organización. Y aquí no solamente me estoy refiriendo a activos críticos a la infraestructura, sino también a los procesos de negocios y sobre todo la data, a la información, ya sea datos de negocio o datos de clientes que también necesitan pues seguir un proceso de seguridad. Cuantificar el posible riesgo al que se pueden ver expuestos estos activos críticos que han sido previamente identificados y finalmente evaluar también la posibilidad o la viabilidad de que se produzcan justamente también eventos de seguridad, potenciales eventos de seguridad que puedan afectar pues a estos activos críticos que ya se han identificado. Cuando hablamos del elemento más bien recurrente del proceso de confianza, de construcción de confianza digital, hablamos de la protección de los ecosistemas de TI. Y aquí pasamos por la protección de las redes, de los dispositivos, de las plataformas, ya sea estén en la premisa, tercerizadas con un proveedor en algún país donde esté la operación de la organización, o tercerizadas con un proveedor de nube. Y por supuesto también la protección de las aplicaciones y de la data, nuevamente, de la organización. De igual manera, también en este elemento, digamos, recurrente del proceso de construcción de confianza digital, están o se deben manejar o se deben atender todos los temas relacionados al cumplimiento de regulaciones, ya sean regulaciones específicas de industria o regulaciones a través de una entidad de un Estado que pueden estar más bien relacionadas a temas o de supervisión del cumplimiento de una regulación específica de industria o de protección o una regulación orientada hacia la protección de los datos personales. Y finalmente la parte más estratégica que tiene que ver con el hecho de estos componentes, de estos pilares de privacidad, de ética, de responsabilidad social y cómo pueden ser considerados elementos que aporten valor y que aporten, si se quiere, o si cabe el ejemplo, puntos de calificación para justamente incrementar este nivel de confianza entre los socios de negocio. Hay ciertamente un overlap entre la parte más estratégica o el elemento de la parte más estratégica, que es la privacidad, con la protección de ciertos, digamos, yo había mencionado que hay una diferenciación o tratamos de entenderlo de dos maneras, los datos de negocios y los datos de clientes. Entonces hay un cierto overlap en la parte de privacidad y en la parte de la protección justamente de datos que se encuentran marcada dentro del segundo grupo de elementos de confianza digital. Confianza digital empuja a las organizaciones, casi las obliga pues a que se definan metas. Estas metas de confianza digital, de qué cosas, qué pasos se tienen que hacer, ya más específicamente hablando, tienen que estar en línea también con el grado de madurez que la organización ha alcanzado en su proceso de digitalización. ¿Cuáles son estas metas? En realidad es una lista bastante larga. Aquí vamos a hacer foco en las más importantes. Cuando nosotros hicimos este estudio, que es un estudio donde participaron 121 grandes organizaciones de toda la región, y de alguna manera la muestra quizás no es tan grande, pero sí nos da luces de cuáles son justamente estas metas que ya se están definiendo al interior de las organizaciones. ¿De qué metas hablamos? Hablamos de la implementación de estrategias que estén orientadas a la protección de la data. Hablamos de que ante ciberataques o ante eventos que se produzcan por algún error humano en procesos de configuración de algún componente en la infraestructura de TI o de seguridad misma, proteger la data ante el escrutinio público, documentar los procesos y los procedimientos alrededor de la data sensible que tiene o que maneja la organización, limitar el acceso y el uso de la información sensible a ciertos perfiles o a ciertos grupos de usuarios previamente definidos. Desarrollar una habilidad, la organización misma, para poder mantenerse en cumplimiento. ¿Qué significa mantenerse en cumplimiento? Estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de la protección de datos personales, las leyes de protección de datos personales existían en todos los países, pero hemos visto en el caso de Brasil
cómo las organizaciones tienen ahora que adaptarse a un modelo que a su vez ha sido pues adaptado de forma muy similar a lo que se ha definido dentro del GDPR europeo. México está trabajando en ese sentido y hay cierta variación si empezamos a mirar país por país dentro de la región qué están haciendo en materia de adaptar sus leyes de protección de datos personales a adaptar o complementar en relación si lo comparan pues con el GDPR europeo. Del mismo modo, establecer procesos de autenticación sin password utilizando factores múltiples. Y las últimas 4, quizás es una lectura, una llamada de atención y también pues una campana para tomar en cuenta, ¿no? Justamente los temas que vemos en la parte, que hemos visto en la parte más estratégica, ética, la responsabilidad social, la transparencia, se encuentran todavía dentro de las metas quizás menos valoradas o menos consideradas dentro de las organizaciones al día de hoy. Y que probablemente en el futuro, cuando vayamos haciendo un update de esta evaluación, esperamos pues que estas también hayan, o la consideración que las organizaciones tengan sobre estas metas haya cambiado de manera pues importante. ¿Qué pasa cuando empezamos a analizar dentro de estos elementos de seguridad, perdón, los elementos de confianza y los pilares de confianza? Recordemos que la parte más recurrente incluía los pilares de seguridad y de cumplimiento. ¿Qué sucede en materia de seguridad cuando analizamos cómo se está comportando el mercado? Sabemos pues que existe una tendencia hacia la contratación de servicios, que existe una tendencia de migración, de hecho la hemos visto en algunos mercados funcionales de seguridad ya desde hace varios años para migrar a plataformas de hardware hacia plataformas de software. Hay, por supuesto, también una necesidad de las organizaciones por mantener ciertas inversiones en plataformas de hardware por la capacidad y por el manejo, por la política que la organización pueda manejar y los requerimientos que puedan tener sobre el nivel de control que desean sobre la infraestructura. Y, por supuesto, también el consumo de servicios de cloud. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nosotros para este ejercicio voy a hacer una comparativa aquí. ¿Cómo veíamos el análisis del mercado de soluciones de seguridad hacia el 2016 en moneda corriente en dólares para toda la región? Hablamos de cerca de 2.538 millones en inversión hecha en soluciones de seguridad en el 2016, con un predominio bastante claro del mercado de servicios de seguridad, que incluye tanto la parte de servicios profesionales como servicios administrados, sobre las plataformas de producto, ya sean de software o de hardware. Software entendiendo que incluye a los servicios de cloud. ¿Y qué pasa cuando comparamos la vista del 2016 hacia el 2024? Lo que vamos a ver es, además de un incremento importante, donde estamos haciendo un pronóstico de 5.761 millones hacia el 2024 en inversión de seguridad para toda la región, también vemos un detalle bastante interesante. Vemos que la plataforma de hardware se reduce en 4 puntos porcentuales en el share del total de las soluciones de seguridad para el 2024. ¿Esto significa que la plataforma de hardware va a decrecer? No, no significa eso. Lo que significa es que hay otras plataformas como la de software y la de servicios que van a crecer a un ritmo más acelerado. ¿Qué es o cuál es el aspecto? Hay varios en realidad, pero ¿cuál es quizás el aspecto más importante o lo que puede estar ocasionando este cambio en la perspectiva o en la participación de plataformas relacionadas a la inversión en seguridad? Quizás el comportamiento en Network Security, que ha sido una funcionalidad de seguridad tradicionalmente basada, soportada principalmente en hardware y que hoy está teniendo pues o mostrando una migración importante a plataformas de software y sobre todo a plataformas basadas en cloud. Y justamente, hablando sobre cloud, ¿qué es lo que esperamos o qué es lo que vemos en el análisis que nosotros hacemos sobre el comportamiento de la inversión en seguridad? Si nosotros retrocediéramos hacia el 2016 y sacáramos de la ecuación a los servicios de seguridad, saquemos servicios profesionales y servicios administrados y nos quedamos con el mercado de productos, quiero decir plataformas de hardware y software, y analizamos cuál era el share de cloud security sobre el total de inversión de productos de seguridad, en el 2016 era 8%. Esperamos, porque todavía estamos en el proceso de cierre del 2020, que la participación de cloud security sobre el total de la inversión de productos de seguridad haya terminado en cerca del 20% y esperamos que sea 35% hacia el 2024. Mientras que en el lado de servicios de seguridad lo que vemos es básicamente así, si ustedes comparan la vista que mostré hace unos momentos entre 2016 y 2024, veíamos pues que había también un crecimiento interesante del mercado de servicios de seguridad. Hoy el mercado de servicios de seguridad sigue siendo dominado, el peso más importante está alrededor de servicios administrados,
Y hacia el 2020 estábamos esperando un crecimiento en moneda constante de cerca del 12%. Si nosotros miráramos estas monedas corrientes, quizás veríamos un crecimiento bastante distinto, cercano pues al flat, al comportamiento flat, y esto se va a entender básicamente por el comportamiento de los mercados de México y Brasil, pero no por una mala performance, sino por el impacto que las monedas locales tienen en los contratos de servicios en ambos países, y en ambos países pues hemos visto monedas realmente debilitadas. Del mismo modo, es importante que las organizaciones entiendan cuál es la contribución de seguir una estrategia de cloud en materia de seguridad. No voy a explicar toda la diapositiva, pero me voy a quedar con los 2 o 3 puntos más importantes. De los resultados que hicimos sobre los resultados que obtuvimos, en todo caso, sobre el estudio que hicimos, 32% de las organizaciones en la región no tienen visibilidad alguna sobre cómo una estrategia de cloud va a impactar su postura de seguridad. 17% y 10% consideran una estrategia de cloud como la meta o la iniciativa principal para, por default, mejorar su postura de cloud. Los otros 2 resultados, pues, de alguna manera muestran que las organizaciones tienen un grado de entendimiento un poquito mejor sobre lo que significa el aporte o cuánto una estrategia de cloud puede, de alguna manera, pues, redundar en una mejor postura, o una mejora, en todo caso, de la postura de seguridad de la organización. Pero el entendimiento justamente de lo que acabamos de ver, porque detrás de lo que acabamos de ver, que es una lectura de cuánto aporta una estrategia de cloud en materia de seguridad a la organización, tiene que pasar por entender el modelo de responsabilidad compartida en nube. Y el modelo de responsabilidad compartida, pues, pasa justamente por entender yo de qué me ocupo, o de qué me ocupaba cuando tenía las cargas de trabajo, o el ecosistema de TI estaba en mi premisa, me ocupaba de todo. Pero cómo hay que entender cuál es el nivel de responsabilidad cuando una organización se va moviendo a consumos, por ejemplo, de servicios en IaaS. Lo que vemos en celeste, color celeste sólido, turquesa sólido, son los aspectos de seguridad que van a seguir siendo materia de responsabilidad del cliente. Quiere decir que los cuadros que van en blanco son los aspectos de seguridad sobre los cuales seguir una estrategia de cloud implica que el proveedor de cloud va a tomar responsabilidad por lo mismo. Y del mismo modo, si pasamos a hacer un análisis de las soluciones del consumo de servicios en nube de PaaS y de SaaS, de esa manera es que va variando el nivel de responsabilidad. Entonces, sería un error decir que moverse una estrategia o seguir una estrategia de cloud o moverme a cloud implica que me tengo que olvidar de seguridad. ¿Cómo consuman seguridad? Es otra conversación. Definitivamente, pues, las organizaciones pueden recurrir a los fabricantes nativos de seguridad o pueden recurrir, pues, también a los mismos proveedores de servicios de cloud que ya hoy cuentan con un portafolio cada vez más extenso en servicios de seguridad. ¿Qué oportunidades vemos en IDC hacia el 2021 y hacia el 2022? Vemos 3 grandes grupos de oportunidades. Quizás la primera, que tiene que ver con el impacto en el trabajo remoto y en la educación remota. La pandemia, lamentablemente, continúa de manera todavía importante. No se tiene claridad sobre cuándo esto realmente va a disminuir. Esperamos que las vacunas realmente nos ayuden en esta perspectiva. Pero lo que está sucediendo hoy con ese impacto es que los planes que se tenían para, considerar qué porción o qué proporción de los empleados iba a mantenerse trabajando remotamente, hoy están más claros, hoy hay una mejor definición sobre qué es lo que quiere hacer una organización y, por supuesto, también vamos a ver ciertas reducciones en los tiempos para tomas de decisiones. ¿Qué vemos como oportunidad? Las organizaciones moviéndose o interesándose en herramientas de acceso seguro definido por software o seguir una estrategia de defensa pervasiva o integral, si se quiere, para traducirlo de manera correcta, Privacy Data Defense, defensa de datos integral, como estrategia, moviéndose cada vez más lejos de soluciones de VPNs de VPNs legadas, soluciones legadas de VPNs, que sí fueron utilizadas y fueron realmente útiles pues al inicio de la pandemia, ¿no? En los meses de febrero, marzo, cuando las organizaciones tuvieron obligatoriamente pues que moverse, ¿no? Y dentro de ese mismo aspecto también la relevancia que va a cobrar Cloud Security o las soluciones basadas en cloud dentro del funcional de network. La deuda técnica, que en algún momento también la comentamos en las predicciones que dimos en IDC, y que vemos que hacia el 2022 los CEOs y los directores de TI van a tener que enfrentar esta deuda técnica acumulada durante la pandemia.
qué aspectos o qué temas son los que son más valorados, van a ser más valorados por las organizaciones. Las ofertas de seguridad que incluyen temas de automatización y de orquestación. Nosotros evaluamos en IDC en un estudio que hicimos en enero de este año, en el curso del mes ha salido, bueno, realmente lo iniciamos en diciembre, pero lo hemos terminado, concluido en enero, qué temas asociados a seguridad son los más importantes, específicamente hablando de seguridad, cuáles son las prioridades más importantes. Las soluciones o las herramientas relacionadas a la administración y la protección de los datos, la analítica de seguridad y los servicios de respuesta a incidentes. Todos los que acabo de mencionar, con 22% de respuestas de los participantes del estudio, indicando que se encontraban estos justamente dentro de sus prioridades. Y finalmente, Cloud Security en ambientes multicloud y en ambientes híbridos. Lo que hemos visto o lo que hemos visto de manera muy acelerada en el año pasado es el incremento en el consumo de servicios de cloud. Y cómo esto a su vez va a impactar o va a forzar a las organizaciones también a pensar en una manera distinta de consumir seguridad. Entonces, si tenemos por un lado a IaaS, PaaS, SaaS de aplicaciones, SaaS de infraestructura, creciendo a 39, 47, 25, 29% respectivamente, también tenemos que pensar, las organizaciones tienen que considerar cómo cambian la manera en que consumen cloud security, o seguridad, en general. Y en ese sentido, vemos pues a cloud security justamente tomando provecho, si cabe la expresión, de poder configurarse como el elemento que acompaña a las organizaciones en este consumo de servicios de nube. Ya lo habíamos mencionado de alguna manera, es un 20% el share que esperamos de cloud security sobre el total de la inversión en productos de seguridad hacia el cierre de este año. Vamos a, quizás en los meses de mayo, ya podemos tener una lectura de cómo cerró el año y una proyección, por supuesto, actualizada. IDC ha querido compartir esta información para que podamos también conversar en el caso lo crean necesario, de cómo nosotros vemos los cambios en cuestiones de confianza digital y en cada uno de estos elementos, ¿no? Los elementos fundacionales, los recurrentes, los más bien estratégicos, y qué cosas hay que empezar a considerar. Por ahí, no necesariamente hoy no es exclusivamente pensar en la parte más recurrente, los temas asociados a los pilares de seguridad propiamente dicho y el cumplimiento, sino también pensar un poco más en cuestiones de identificación de potenciales riesgos. Quizás no solamente riesgos específicamente de infraestructura de TI, ¿no? Sino riesgos que pueden implicar también en la organización. Entonces, IDC tiene un portafolio bastante amplio sobre cómo podemos ayudarlos en todo el proceso, ya sea de planeamiento, de preparación y justamente también pues del desarrollo de oportunidades de negocios. Son diferentes activos que tenemos, pues los invitamos a que, en caso lo consideren necesario, pues puedan ustedes tocar base con nosotros y con gusto podemos revisar este tipo de activos que nosotros también manejamos. Ahora quisiera invitarlos a que vuelvan a ingresar a la parte de sesiones dentro de la plataforma de Hopins para que puedan entrar a las sesiones de Q&A que ustedes consideren necesaria. Hay una, por supuesto, de confianza digital y de cloud, y otras más que ustedes van a ver en el menú. Así que los invito a que por favor puedan unirse a las sesiones de Q&A. Muchas gracias.